¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pues reapareció Andrés Manuel López Obrador y vaya cantidad de reacciones que ha generado de todo tipo, de todos colores, desde opiniones, análisis interesantes, profundos, hasta un enorme, pero enorme temor por parte de integrantes de la oposición que me queda más que claro, les pasa lo que a las hienas cuando escuchaban el nombre de Mufasa, que temblaban a la primera insinuación del mismo, y aun y cuando comienzan a elucubrar una cantidad de ideas y de historias que sinceramente yo ya creo, como bien dice el maestro Jairo Calixto, que sí desayunan huevos rancheros con fentanilo. La verdad es que lo único que evidencian es pues la podredumbre de una oposición, la poca capacidad de una oposición para poder canalizar diversas situaciones, para poder enfrentar otras y para poder contar con cierta legitimidad que los volviera competitivos. Pero vayamos por partes si les parece bien. El expresidente reaparece en la vida pública luego de su retiro voluntario, ¿no? Desde el 2024, en que dejó la primera magistratura del país. Lanza su nuevo libro titulado Grandeza. Este sería el libro número 21, por cierto, que publica López Obrador. 21 libros ha escrito López Obrador. Él ha sido muy enfático en este último, en donde dedicó todo este tiempo, dice, ha estado concentrado en el mismo. Y fue a través de su canal de YouTube que compartió un video, un mensaje para anunciarlo, el cual dijo busca reivindicar a los pueblos originarios de nuestro país, del México antiguo, a la civilización negada, señaló, como diría Guillermo Bonfil. Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones, arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo, dice, una potencia cultural en el mundo. Es lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que está escribiendo sobre dos pilares fundamentales de nuestro país: la riqueza cultural y la riqueza política. Dice, vamos a hablar el próximo año, vamos a presentar lo que tiene que ver con la riqueza política. Su último libro fue Gracias, ¿no? Este libro, si no mal recuerdo, hace un recuento de sus inicios en la política hasta el 31 de diciembre del 2023, que fue su penúltimo año como presidente. Y en su momento Obrador dedicó el texto a quienes querían dedicarse al noble oficio de la política, que es tan importante, tan humana, tan limpia, que ni los más sucios políticos, dice, han podido manchar. En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo, a nuestros semejantes. Tiene mucho que ver con los ideales y con la mística, fue lo que señaló en su momento el presidente López Obrador. Pero, ¿por qué ha generado tanta controversia? Bueno, Andrés Manuel López Obrador fue tajante para abordar temas actuales sin decirlos. Es un sabio político, López Obrador. Algunos dirán que es un político sabio. Yo creo que es un sabio político. La realidad de las cosas. Sabe perfectamente cuándo decir, qué decir, cómo y para qué decir cada frase, y aparece en un momento importante. No fue en vivo la transmisión, ya estaba grabado ese video, pero el momento en que aparece es clave. Y es clave por lo que se está viviendo en México. La salida de un personaje como Alejandro Hertz Manero, que más que ser peligroso por sí mismo, es peligroso por los intereses que ha representado durante todo este tiempo, por la protección brindada a políticos, a empresarios y a militares como tal. Y es un golpe duro a esos intereses que ha infringido la presidenta Claudia Sheinbaum, y que seguramente no se van a quedar quietos ni están muy contentos de que les hayan quitado una de sus principales piezas para su defensa. Estamos en medio de una andanada intervencionista de Donald Trump, que está a nada de entrar a Venezuela, que espero que este video no quede rebasado si es que esto ocurre en las próximas horas, que se mete, que es capaz de pedir cerrar el espacio aéreo de un país, así de sencillo, que es capaz de pedirle a los hondureños que voten en contra de la izquierda y que voten a favor de la ultraderecha, que aparte de todo indulta a un narcopresidente que su mismo país detuvo, enjuició y condenó como tal.
demostrando la enorme hipocresía de Donald Trump y de todos aquellos que de verdad creen que Estados Unidos combata el narcotráfico o que Estados Unidos no es el narcotráfico, ¿no? Porque Trump acusa a México, a Venezuela, a Colombia, próximamente a Brasil, de ser narcoestados, de ser narcogobiernos, y sin embargo le indulta a un narcopresidente como tal, protege a un narcopresidente, como es el caso de Daniel Noboa en Ecuador, y apapacha a un presidente criminal que utiliza el narcotráfico como forma de control social, que es el caso de Nayib Bukele. Andrés Manuel López Obrador aparece en este marco y lanza frases claras y contundentes, pero también dice cosas extremadamente interesantes en materia cultural. No, de entrada cuando dice la corrupción la trajeron los españoles. No había codicia, había tequio, somos herederos de grandes civilizaciones, somos una potencia cultural, hablamos 250 lenguas, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. El racismo, dice, actualmente está desatado, pero nosotros debemos estar orgullosos, sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Y no crea que esto es de manera aleatoria. Lo dice en un momento en el cual la extrema derecha en el mundo intenta convencerte de ser como ella, intenta convencer a los pueblos de avergonzarse de sí mismos para convertirse en paleros de las oligarquías nuevamente. Porque la forma en cómo un pueblo se vuelve soberano, cómo un pueblo se vuelve independiente, es cuando combate precisamente las conquistas culturales. Y la forma esencial de combatir la conquista cultural es sentirse contentos de quienes somos, es conocer nuestras raíces, es enriquecerlas, es empoderarlas, es destacarlas, es cambiar el chip completamente de ver menos a una persona, un integrante de la comunidad, de las comunidades originarias, de las etnias de nuestro país, avergonzarnos precisamente de esas raíces que son maravillosas en todos los sentidos y que nos ponen en una posición incluso superior a la de muchos anglosajones que tienen el odio, que tienen el racismo como sus principales banderas y que tienen la brutalidad como algo que presumir en sus conquistas y en su formación imperialista en todos los sentidos. Entonces, es parte de este discurso que Andrés Manuel ha tenido y ha desarrollado desde hace muchos años y que sabe muy bien que es clave, fundamental para combatir al neoliberalismo, para combatir al conservadurismo, que la gente se conozca a sí misma, que el pueblo tenga su identidad, que la recobre, que se sienta contento de la misma, que se una, que entienda que todos somos mexicanos y mexicanas, que todos somos obreros, que todos formamos parte precisamente de un país y de una nación que está viviendo momentos sumamente complejos por los ataques externos e internos de los traidores de siempre. Y para aquellos y aquellas que ya saboreaban, que ya estaban ahí brincando, cantando de gusto, asegurando que Andrés Manuel, en cuanto apareciera esto, iba a cimbrar al gobierno de Sheinbaum, iba a dar órdenes, iba a intimidar, iba a generar que viejos personeros que se dicen cercanos a él se volvieran a encumbrar, fue tajante. Hay que apoyar mucho a la presidenta. Es la mejor del mundo. Y esa es una enorme dicha, es lo que sentencia López Obrador. Vea usted, incluso sentenció. Vea usted a los presidentes de otros países. Compárelos. Y esto lo digo yo. Comparemos a Sheinbaum con Milei, comparemos a Sheinbaum con Bukele, comparemos a Sheinbaum con el canciller alemán, comparemos a Sheinbaum con Meloni, comparemos a Sheinbaum con Trump, comparemos a Sheinbaum, ajá, con Noboa, comparemos a Sheinbaum con todos estos personajes que son deleznables. Y no con esto quiero decir que no critiquemos a Sheinbaum o que pensemos que Sheinbaum es perfecta. No, pero tiene razón en un punto López Obrador. Hagamos una comparación seria, profunda, más allá de los sesgos como tal, y nos daremos cuenta que hay una presidenta que dignifica el poder político. Y ese respaldo de Andrés Manuel López Obrador es clave en todo esto. Sentenció Sheinbaum está completamente del lado del pueblo. Es Está firme en la transformación, en los principios.
Y fue más allá. El pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y mandó el dardo directo que yo interpreto hacia Salinas Pliego. No van a salvarlo los ambiciosos, los enfermos del poder, los oligarcas, dice. Estos personajes con dinero que únicamente buscan seguir enriqueciéndose a costa de los demás. ¿Cómo van a salvar el país? Si lo han saqueado durante años, si lo han expoliado durante años, si lo han llevado a situaciones verdaderamente dramáticas en donde ha habido gente que no come más que 2 veces por semana. Esos personajes, ¿cómo van a salvar algo? Si lo único que les interesa es seguir y seguir y seguir robándonos, seguir explotándonos, en pocas palabras. Por eso dice el político tabasqueño, los ambiciosos jamás lo van a poder hacer. Y lanza una arenga que siempre he pensado que tiene una profundidad fundamental. Por el bien de todos, incluso lo de los ricos, dijo, por el bien de todos, primero los pobres, dice. Si no se atiende a la gente humilde, no hay paz. Punto. La paz es producto de la justicia. Y es cierto. Por eso cuando todos estos periodistas como López Dóriga, Ciro, se burlaban del tema de los abrazos no balazos y se satanizó esa frase. Ajá. Me queda claro a qué intereses respondían, porque hay críticas sanas, hay críticas profundas, hay críticas duras de expertos honestos en materia de seguridad expertas y que vale la pena analizarlas, discutirlas, debatirlas e incluso tienen razón en puntos donde dicen, oye, falló esto, falló aquello en estas regiones que pasó. De acuerdo, pero entender el abrazo no balazos es entender que se tienen que atender las causas, es entender que el narcotraficante no llegó de Marte, es entender que el sicario no llegó de Júpiter, son producto de una sociedad resquebrajada por el poder económico, por el poder oligárquico, quien ha fomentado la pobreza para sus propios intereses, para que los pobres se maten entre ellos. Ajá. Les cierra literalmente el camino, los arma y los echa a la guerra para protegerse como, como tal. Entonces, por supuesto, que siempre hay que atender las causas, porque la única forma que puede haber paz es esa. Es que la gente humilde tenga la posibilidad de crecer. Es que la gente humilde pueda desarrollarse, algo que el neoliberalismo enterró cuando decidió que ya no había ascenso social ni movilidad social. Y había una jerarquía que era totalmente inexpugnable. Incluso algo que dice López Obrador es, si los adversarios, ¿no? Si la oposición eh, se retirara del sectarismo, se retirara del fanatismo, si él dice, pues pensaran un poquito más, ¿no? Analizaran un poquito más hacia adentro, si tuvieran sentido común, en pocas palabras, ajá, podrían aportar mucho más a lo que está pasando en el país. Pero nada de eso hay. Vea usted las reacciones que ha habido. Son reacciones que únicamente confirman, ¿no? De entrada, el temor que les provoca López Obrador, pero además que los evidencia con una frase cuando habla de sopilotes, de halcones y de buitres. Usted sabe qué hace cada uno de ellos. No son aves elegidas al azar por López Obrador o porque de repente se le ocurrió. Nada es dicho al azar por López Obrador. Ujú. Cuando habla de halcones, habla de los gringos. Habla de esos gringos que intentan entrar a nuestro país. Habla de esos gringos que intentan doblegar a nuestro país. Cuando habla de buitres, habla de esos buitres que están en México, ajá, que operan para los gringos, dentro y fuera de su movimiento, que piden a gritos que los gringos entren, dizque a rescatarnos, cuando de verdad creen que los gringos los van a respetar. Hasta para eso, mira, los políticos puedo creer lo que sí, porque necesitan tontos útiles, ¿no? Pero el pueblo que pide que entren los gringos, entiendo a los que están en medio de las balas, ahí no me meto como se los he dicho, pero todos los demás, ajá, todos los demás de verdad lo creen. ¿Que no se dan cuenta? ¿No han visto la historia? ¿No entienden lo que significa México para Estados Unidos? Estados Unidos quiere a México sin mexicanos, punto. Así es simple, siempre ha sido así. No porque sean blanquitos, no porque hayan nacido en Monterrey, no porque hayan nacido en regiones de clase alta, los van a querer más. No porque hablen bien inglés, los van a aceptar. Ustedes jamás serán como ellos. El neofascismo, el heredero del fascismo, es muy claro en eso. No te aceptan.
Si crecieron viendo a Harry Potter, piensen en Voldemort. Ajá. No nos van a aceptar nunca. Resolvamos nuestros problemas aquí adentro. Tiene todo el derecho aquellos que dicen yo no soy morenista y me cae gorda Sheinbaum. Pues vamos a debatir adentro la mejor forma de país. Vamos a debatir la mejor forma de gobierno. Vamos a debatir lo que ofreces y lo que ofrecen otras opciones. Pero no vamos a pedir a los gringos que vengan a salvarnos cuando su trabajo es invadir para saquear completamente. Pero eso la oposición no lo ve así. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y los famosos opilotes, ¿no? Que nada más andan viendo qué carcomen. Y esto lo dijo antes de decir, hay que apoyar a la presidenta. Y hay que apoyarla mucho. Y no hay que dividirnos. Ujú. Y lo dijo muy claro, no voy a recorrer el país. Me hubiera gustado ir a las plazas públicas a presentarlo, pero no lo voy a hacer porque ya estarán ahí muy atentos algunos para aprovechar eso y no quiero hacerle sombra a nadie. Yo voy a seguir retirado, yo ya estoy jubilado por decisión propia. Ajá. Me jubilé en cuanto entregué el poder. Hoy la que comanda es la doctora Claudia Sheinbaum, es la presidenta de este país y lo está haciendo muy, muy bien. Además, dijo, he ido 5 veces a la Ciudad de México, todas de forma muy discreta, dice, a ver a mi hijo, 5 veces. Pero pues claro que no lo he hecho público ni mucho menos. Imagínense todos estos personajes como Ciro, López Dóriga, que están, no, no sale para Pedro Ferriz, hombre, ¿cómo Pedro Ferriz no se enteró de que vino a 5 veces y Pedro Ferriz tiene montado todo un aparato de inteligencia y vigilancia alrededor de la Quinta de Palenque, en donde descubrió incluso el famoso túnel que baja y que recorre todo Chiapas hasta llegar al aeropuerto y de ahí viaja todas las noches a Cuba? ¿Cómo es posible que no se haya enterado Pedro Ferriz? ¿Cómo es posible que Alito Moreno, que está pendiente de todo, no se haya dado cuenta, él que es amigo de los gringos, que le dan información? ¿Cómo es posible que los que andan en la República de Twitter, no, no hayan notado que López Obrador se le salió 5 veces de la quinta? A ustedes que han denunciado todas las triquiñuelas del mal con los Estados Unidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hayan podido congeniar su enorme talento con su talante, punitivista en esa vigilancia? Incluso López Obrador recordó algo. Muchos quisieran, ¿no? A un presidente de mano dura, ¿no? Un presidente que pusiera orden, en pocas palabras, ¿no? Un presidente que atacara directamente, una dictadura, dice. Ojo con ese detalle cuando habla de una dictadura, porque eso es lo que quisiera Estados Unidos. Estados Unidos quiere en México un régimen tipo Nayib Bukele. Eso es lo que quiere Estados Unidos en México. Ajá. Y por eso utiliza el narcotráfico para infundir más y más miedo, como lo hizo con Calderón. Con Calderón les funcionó perfectamente a los criminales estos. Ujú. Y uno de los puntos claves, ¿no? Uno de los puntos, claves es cuando habla precisamente, de las razones por las cuales él regresaría, ¿no? Él regresaría a la calle, dice. Pero antes de eso, comentarle lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya reaccionó, por supuesto, a este hecho, y que de manera enfática, porque así lo sentenció ella, lo que dijo fue lo siguiente. No puedo poner el audio porque esa que en Zoom es una bronca para mí. Pero lo que dice textual es lo siguiente. Queremos mucho al presidente López Obrador y su libro va a ser muy importante para el país. Habla de la grandeza cultural de México, fortalece al movimiento que representamos. Así lo respondió la presidenta ante el mensaje que dio AMLO y aclaró que no lo ha visto en las 5 visitas que ha realizado el tabasqueño a la Ciudad de México, ¿no? Claudia Sheinbaum mostrando esa seguridad, salud, mostrando esa seguridad que desde un primer día lo dijimos aquí, Mark, porque no es fácil ser la sucesora de un personaje con tanta fuerza, ajá, y con tanto peso, para bien, para mal, para seguidores, para enemigos, no es fácil esa sombra. Y Sheinbaum la ha disipado de manera muy positiva y ha tomado decisiones que marcan precisamente su personalidad y su manera de ejercer la gobernanza y la seguridad que tiene de sí misma y el respeto y cariño que se tienen López Obrador y Sheinbaum, que contrario a lo que muchos siempre han estado sentenciando,
No va a haber ese rompimiento, porque insisto, quienes aseguran que puede haber ese rompimiento es porque no entienden lo que es un movimiento como tal y no logran entender cómo caminan en ese movimiento. Claro, lo hacen porque ya tienen un éxito, que fue Ecuador, en donde lograron seducir a este señor Lenín Moreno, quien traicionó a Rafael Correa, y de ahí vinieron todos los problemas en Ecuador, ¿eh? Todo el relajo que trae Ecuador en materia financiera, de seguridad, viene a raíz de esa traición en la cual los conservadores regresaron al poder, ¿no? Cuando López Obrador habló de que solamente regresaría por tres razones, mucha gente seguramente paró la oreja, ¿no? Y la primera de ellas fue muy clara, muy clara en todos los sentidos. Y, y sobre todo profundizó en cada una de ellas de manera muy sencilla, pero a la vez contundente. Una, si atentan contra la democracia como lo hacían antes. Y habló de oligarcas. ¿Quién es el oligarca? Ajá. Habló de los corruptos. ¿Quiénes son los corruptos? Salinas Pliego, Alito, bueno. Habló, por supuesto, de cómo la democracia es fundamental para la gente pobre, para la gente humilde, porque es lo que le permite sobrevivir, en pocas palabras. Y a los ricos por eso les interesa reventar la democracia, ¿no? Dice, muchos conservadores quisieran otra presidenta que no fuera Sheinbaum. ¿Por qué? Porque así les gustan otro tipo de presidentes. Y recordó, ¿no? A un presidente dijo allá en Sudamérica, que no nos haría difícil saber quién fue, que cuando le preguntaron si iba a dar apoyo a los discapacitados, dijo que los discapacitados pues no iban a recibir ningún apoyo, que buscaran la forma ellos, porque eran libres. Javier Milei, ¿no? Que expresó eso. Ajá. Y recordó a Fox, cuando dijo, ¿se acuerdan? Cuando Fox dijo que quería poner a trabajar a todas las personas adultas mayores, dice, el Estado no puede olvidar la responsabilidad social, dice. Ese es un mensaje también muy claro, ¿eh? Para todos aquellos que exigen lo contrario al interior y al exterior de Morena, cuando dice, no puede olvidar la responsabilidad social. El gobierno no puede incumplir su compromiso con la gente, porque el objetivo es consolidar la alegría del pueblo, no estar al servicio de una minoría rapaz, recordándosela a algunos operadores que andan por ahí siempre tendientes a beneficiar al gran empresario. Dice, la segunda razón saldría a defender a la presidenta. Y aquí es un punto que yo lo pongo en la mesa, porque insisto, López Obrador no habla por hablar. Si hay un golpe de Estado, dice, un golpe de Estado. Agrega de inmediato, no creo que pase, pero saldré a la calle a defenderla. La caída de Hertz molestó a mucha gente al interior del ejército. El combate al huachicol molestó a mucha gente al interior de la Marina. No es casual que López Obrador diga esto. Lo hemos comentado con usted. Dentro del ejército de la Marina hay gente que no quiere la transformación y que estarían dispuestos a dar un golpe de Estado con tal de mantener sus privilegios. Por supuesto que los hay. No todo el que se pone un militar es heroico, ¿eh? Los ejércitos y los empresarios son lo más antidemocrático que existe y son los principales enemigos de cualquier beneficio general. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene, a los generales no les conviene. Por supuesto que no, porque ellos viven muy cómodamente de la zona de confort que les provee la impunidad de los actos que hayan llevado a cabo. No les gusta que se les juzgue, no les gusta que se les evidencie, no les gusta que se les cierre la llave. Entonces, por supuesto que si hay gente que estaría dispuesta a, que hay otros que no, también es cierto, porque hay también gente en el ejército y la marina muy patriota, muy respetuosa, comprometida con defender las instituciones y defender al país. Por supuesto. Ajá. Pero claro que lo hay. Que López Obrador diga de inmediato, no creo que pase, lo dice de manera enfática. Vuelvo a lo mismo, él no dice las palabras por decirlas, las escoge con muchísimo cuidado. Y es una advertencia de, si dan un golpe, yo salgo. Y si hay alguien que te puede mover al México profundo, al México de los pueblos, al México bravío, ajá, ese es López Obrador.
el que te puede generar una reacción de esa naturaleza es López Obrador. Y eso es una resistencia ante cualquier intentona por parte de estos personajes y personeros de algunos que, insisto, aunque tengan uniforme, no verían mal a los gringos aquí, ¿no? Y la tercera es la soberanía, dice. Saldría a defender la soberanía, porque México es libre, es independiente, no somos colonia de ningún extranjero. Si se viola la soberanía, saldría a la calle. Y lo dice justamente cuando se está atacando como se está atacando a Venezuela, cuando se está cayendo en una situación ya insostenible, en donde Trump está llevando al mundo a un sendero del cual no vamos a salir nadie bien librado, a una espiral que puede traer consecuencias verdaderamente incendiarias para todos, y en donde las soberanías juegan un papel determinante para defenderse y sobre todo para detener el avance de un neofascismo que está dispuesto que el mundo arda. Por eso López Obrador anuncia, si se viola la soberanía, es decir, si entran los gringos, porque nadie más va a entrar, salgo a la calle también, por supuesto. Y reiteró, hay que apoyar mucho a la presidenta, mucho, y no hay que dividirnos. Un mensaje interno y externo a su propio movimiento como tal. Y para aquellos y aquellas que pensaban o creían que López Obrador jugaría en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Ajá. Los mensajes de unidad son claves cuando hay fuerzas externas que atentan contra ti mismo y cuando lo interno no falta quien le gustaría moverse también en esa dirección. Un mensaje muy fuerte de López Obrador, muy potente, y un mensaje que evidencia a todos estos personajes que buscan precisamente recuperar el poder a la mala, porque a la buena no tienen la mínima capacidad para hacerlo. Y finalmente, pues cerró con una frase que mucha gente que lo estaba viendo se sintió verdaderamente emocionada. Los quiero mucho, sinceramente, porque amor con amor se paga, como decía Juanga, es amor eterno. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.